que estén los botoncitos apretados correctamente. Vamos a abrir la Biblia en San Marcos capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para reprenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que era Satanás, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Una de las tantas parábolas y de las tantas enseñanzas que el Señor dio, y casi comenzando por el final, la única blasfemia, hermano querido, que no es perdonada es contra el Espíritu Santo. Es tremendo. Y hay gente que blasfema contra el Espíritu Santo y critica al Espíritu Santo. Y había blasfemia con lo que ellos estaban haciendo, porque el Señor estaba echando fuera un demonio, y mientras echaba fuera el demonio, ellos terminaban diciendo que el que estaba en Jesús era Satanás. Y Jesús se los aclaró y les fue de una y les dijo: miren que la única cosa que no se perdona, todo lo demás se perdona. Misterios de Dios. Pero Jesús, cuando habla de esto, Él les da una gran lección, porque les dice: miren, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Los demonios no pueden echar fuera a los demonios entre sí. No, ellos no tienen esa lucha interna, no la tienen. La lucha interna está en la carne, en lo espiritual. Las huestes espirituales, todos tienen claro de qué lado están, todos. Hubo una gran división, una división importante en el reino de los cielos, y fue cuando Satanás fue echado de la presencia de Dios. Él fue echado, fue un ángel de luz, fue alguien que tenía un lugar de preponderancia y que él quería la gloria para sí, no toleraba. Lean aquel pasaje de Ezequiel, ¿no?, donde habla de quién era aquel Satanás. Era un hombre un ángel, ¿no?, un hombre de mucha importancia, ocupando un lugar de preponderancia. Pero un día él no quiso darle la gloria a Dios y fue echado del reino de los cielos junto con todos aquellos ángeles caídos, todos ellos unidos por la misma causa, todos unidos con el mismo objetivo.
Hay objetivos claros en el reino de los cielos, hay objetivos claros en los ángeles caídos. Y todos ellos unidos hicieron un gran cuerpo. Fueron arrojados, fueron vencidos en la cruz. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Ya fue vencido. Ya fue vencido. Él anda en la tierra como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero la verdad es que es un león sin dientes, porque ya fue vencido. Sus mandíbulas lastiman, claro que lastiman, pero sin dientes. En el reino de los cielos ocurre ese otro bloque inamovible, donde vimos la manifestación en las Escrituras de muchos de ellos, por ejemplo de Gabriel, del arcángel Miguel. Como Miguel en el libro de Judas dice que se encuentra con Satanás y le dice, Dios te reprenda. Y él podría haberlo reprendido, pero dijo, no, Dios te reprenda. Cuando llegue el momento del lago de fuego, el Señor se ocupará de ti. Pero de un bando y de otro, siempre vamos a encontrar que hay unidad. Satanás nunca va a echar fuera a Satanás. Ni un demonio va a echar fuera a un demonio. Jamás. Porque trabajan en bloque, trabajan en forma organizada. En el reino de Dios ocurre exactamente lo mismo. Sus ángeles que están atentos a las órdenes de Dios absolutamente. ¿Vieron cuando alguno dice, no, algunos tienen un ángel guardián? Hermano, no tenés un ángel guardián, no hay un ángel guardián. Cuando Dios quiere, da sus órdenes y manda a su ejército a hacer lo que tenga que hacer, en la tierra, en la iglesia o donde sea. Yo hace muchos años, nos tocó experimentar una pequeña que tenía 3 años. Estaba allí en la iglesia, donde era la iglesia central, allí en Quilmes. Y era la hija de un amigo, muy amigo mío, que ella tenía 3 años y había subido una escalera caracol que tenía unos 6 metros de altura, 6, 7 metros de altura. Y su hija de 3 años había subido a lo más alto de la escalera y vio a una persona, y cuando la vio, porque la llamó por su nombre, era Marianela, la llamó por su nombre y la chiquita se asustó y cayó de esos 6 metros de altura de cabeza. De cabeza. Terrible. Terrible. Y su padre, un amigo mío, la tomó así en sus manos, con una mano. Él jugaba mucho con su hija, la tomaba con una mano y siempre nos reíamos porque él la tiraba con una mano y la arrojaba. Decía, vos estás loco, le decía, vos estás loco. La llevó al hospital de allí de Quilmes. Y la vieron los médicos, le hicieron placas, se la llevó pálida, blanca como un papel. Y los médicos comenzaron a hacerle todos los estudios, y se la trajeron a las 2 horas y le dijeron, no tiene nada. Y se la dieron. ¿Usted qué cree que tenía el ángel de la guardia, que estaba todo el tiempo con él? No. El Señor dijo, ¡ahora! Y allí los ángeles la tomaron. ¡Sas! Tremendos misterios de Dios. ¿Por qué uno sí? ¿Por qué otro no? Misterios de Dios. De esto podríamos hacer cantidad de cosas, experiencias personales, individuales, grupales. Y uno podría decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello otro, y aquel otro, y vi que le pasó. Esto que les conté yo es cercano, inmediato.
Hay una unidad en el reino de Dios, que yo lo digo y me gozo y me regocijo, porque cuando la iglesia alaba al Señor, los ángeles admiran a la iglesia como alaba a Dios. Se detienen a ver cómo la iglesia en el mundo, Gaby, no pasa nada, en el mundo entero están alabando a Dios. Alabando a Dios, alaban a Dios. La iglesia, usted se dio cuenta que la tierra es redonda, ¿no? No lo tuvo que decir Colón. Ya las escrituras dicen la redondez de la tierra. Y tuvieron que esperar que diga uno, y el Cristóbal Colón dijo que la tierra era redonda. Hubiesen hecho caso a las escrituras y ya descubrían que la tierra era redonda. A medida que van pasando, va girando de una manera preciosa la tierra. En un lugar comenzamos a trabajar. Mientras nosotros estamos trabajando, en otra latitud están comiendo, en otras están cenando, en otras están merendando y en otra hay una iglesia que está alabando a Dios. Y cuando esa iglesia se va a dormir, en otra latitud hay otra iglesia que está alabando a Dios. Y cuando sigue girando la tierra y otro se va a dormir, hay otra. Todo el tiempo el nombre del Señor es exaltado. Y hay una unidad, algo que es glorioso. Pero en las tinieblas ocurre lo mismo, porque el diablo no duerme, Satanás no duerme. Yo no me gusta hablar demasiado de él porque es a Dios a quien exaltamos y glorificamos, pero la realidad es que hay una unidad en los demonios. Claro. Y está viendo, mirá aquellos cómo están ahí, mirá qué linda fiesta que tienen ahí aquellos, mirá la cantidad de droga que tienen ahí. Y los demonios dicen, ya no nos metamos ahí, si ya el trabajo ya está hecho. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos que ir ¿a dónde? El lugar donde está todo más o menos ordenadito. Cuando hablaba de Job el día miércoles, pasaba esto. Estaba todo ordenadito y el diablo se metió donde estaba todo ordenadito. ¿Hacer qué? Hacer daño. Hacer daño. La iglesia tiene que aprender, y la humanidad en realidad tendría que aprender de esta gran lección, de esta parábola. Porque esta parábola habla de un reino dividido. Un reino dividido donde dice cada uno, y yo hago lo que quiero, y yo hago lo que pienso, yo hago lo que a mí me parece, y yo hago lo que... En ese reino dividido es donde uno tiene que aprender que es en otra unidad en la que se mueve Dios. Hay cuestiones que son terrenales, hay cuestiones que son espirituales, hay cuestiones que son serias en el reino de Dios. Y es de tal manera como se mueve el reino de Dios que uno tiene que aprender de esta lección. Dice, un reino dividido, una casa dividida, siempre va a terminar en una gran ruina. A nosotros nos tocó ver, algunos de ustedes los habrá visto en los noticieros, la temporada pasada hubo una gran crecida del mar y Santa Teresita sufrió puntualmente esa localidad, la crecida del mar que alcanzó casas que estaban construidas casi a la orilla del mar, a escasos 50, 60 metros del mar. Y la crecida del mar fue superior. Y tocó las entrañas de esa casa, los cimientos, y esa casa comenzó a quedar en una gran ruina, porque estropeó las bases. Comenzó a tener grietas, el techo sufrió, las paredes sufrieron, y esas casas no pudieron habitarse nunca más. Fueron alcanzadas. Bueno, uno tiene que comprender lo que el Señor hablaba con esta parábola. Dice, una casa dividida en sí misma va a sufrir los daños.
Es como en los hogares. En los hogares ocurre muchas veces esto. Cuando papá y mamá comienzan a decirle al nene, el nene pide un permiso y la mamá le dice, anda, y el papá le dice, no, no vayas. Anda, no, no vayas. Y el nene, ¿a quién va a agarrar? ¿A quién le va a hacer caso? Al que le aflojó. Al que le aflojó. ¿Saben? Cuando el Señor, tenemos que tomar muy en serio esta parábola, porque el Señor lo está diciendo, una casa dividida en sí misma no puede permanecer. Pero cuando aquellos hijos ven que hay una unidad entre el padre y la madre, ven que no se pueden meter, que no hay una cuña donde meterse. No se pueden meter y encuentran algo sólido. Y pueden que hasta se enojen con los padres, pero cuando encuentran algo sólido, con el correr del tiempo y de los tiempos, esa casa va a ser bendecida. Siempre, siempre. Porque si las bases están puestas en esos dos reinos que yo les hablaba, si están esas bases en el reino de las tinieblas, está en una gran complicación. Pero si la base de esa casa está en la del reino de los cielos, no se va a tambalear esta casa. Nunca, nunca. Por eso la importancia de estos pensamientos, del lugar que ocupa el Señor, del lugar que ocupa en los pensamientos, en las decisiones. No va a quedar conmovida esa casa. Siempre me llamó la atención este texto. Siempre me llamó la atención de lo sólido que tiene que ser. Eso en los hogares. En los hogares. En la iglesia y en las iglesias, hablo en plural, pasa exactamente lo mismo. No hay reinos individuales. No hay decisiones individuales. Hay decisiones de Dios. No son de otra manera. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo. Efesios 4, 9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo aclaro un poquito, otra vez lo he hecho. Este texto que dice que el Señor descendió después que le entrega su vida en la cruz, dice descendió a las partes más profundas de la tierra. Algunos entienden que descendió al infierno, como que el infierno está en el centro de la tierra. Yo quiero decirles que el infierno no está en el centro de la tierra. El infierno es un lugar espiritual. No está en el centro de la tierra. Cuando dice que el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra, está diciendo que descendió a donde estaba el hombre, nosotros, la tierra. Descendió de la presencia allí en los cielos, descendió y vino como hombre a las partes más profundas de la tierra, a caminar entre medio de los hombres y allí caminar, crecer, desarrollarse y entregar su vida como murió en la cruz. Esas son las partes más profundas de la tierra. Y moró entre nosotros, caminó entre nosotros. Esas son las partes más profundas de la tierra. Y él mismo constituyó en esas partes profundas de la tierra, constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que dice Pablo es, hermanos, descendió a las partes más profundas de la tierra y constituyó allí apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a la iglesia. ¿Justamente para qué? Para que se logre la unidad de la fe. La unidad de la fe. Y dice que perfeccionó a estos apóstoles, profetas y evangelistas para prepararlos para aquellos que con astucia, dice, vienen a engañar. Y es que justamente el engaño, cuando entra el engaño, y a veces el engaño entra, hermanos, a través de la iglesia. ¿Por qué el engaño puede entrar a través de la iglesia? Cuando la iglesia se corre de la sana doctrina. Cuando la iglesia se corre. Cuando el objetivo de la iglesia pasa a ser otro. Hermano, cuando el objetivo de la iglesia pasa a ser económico, se corrió de las Escrituras. Cuando el objetivo de la iglesia es natural, se corrió de las Escrituras. Se corrió. ¿Y qué estoy negando? ¿Lo económico dentro de la iglesia? No. Las ofrendas son algo bíblico, absolutamente. Los diezmos son algo bíblico, absolutamente. Ahora, me planto ahí. Cuando la iglesia comienza con las primicias, con las superprimicias, con la iglesia de las... Y ahí ya se metió en un terreno complicado. ¿Entiende lo que le digo? ¿Los diezmos son bíblicos? Absolutamente bíblicos. ¿Las ofrendas? Claro. Pero cuando uno se mete en otro terreno, cuando se mete en ambiciones personales, ¿puede haber ambiciones personales en la iglesia? Claro, absolutamente. Querer lograr lugares de cualquier manera, como en la escuela cuando uno quería hacer algo iba a los codazos limpios. Son ambiciones personales. Son ambiciones. Entran los celos, entran las envidias, entran las competencias. Usted no los ve acá porque yo le doy gracias al Señor, de verdad lo digo, por los músicos y los cantores que tenemos, pero saben, las iglesias por estos lugares se matan. Se matan. ¡Ja! Mirá, y sube a cantar fulana de tal, desafina como los loros. Dice, ¿puede ocurrir eso? Y hay celos. Y hay envidias con las maestras de escuela dominical. En el único sector donde nunca va a haber celos, ni envidias, ni contiendas, son con las hermanitas pobrecitas que vienen a limpiar la iglesia. Que siempre son 2, 3. Qué tremendo, ¿no? Un área que nosotros nos tenemos que algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Si no, se nos van a morir las hermanitas. ¿Saben? Hay una unidad y la iglesia se tiene que mover en base a esa unidad. Que es la unidad de la fe, decía el apóstol Pablo. Los apóstoles, los profetas, los evangélicos están para la unidad, para ir corrigiendo, para ir
orientando, para ir parando lo que tenga que parar. ¿Para qué? Para no dar golpes al aire. Es la unidad de la fe. Es la unidad del Espíritu. ¿Sabe? En la unidad de la fe y en la unidad del Espíritu se habla un mismo idioma. Nos miramos, hablamos algo y solo mencionamos 2 o 3 palabras y vamos en la misma dirección. No hay que hablar mucho, no hay que aclarar mucho. Es como el culto. El culto cuando los que están aquí arriba y va dirigiendo, el que está acá arriba va dirigiendo el culto y todos tenemos el mismo espíritu. El mismo espíritu. Va en esa dirección. Vamos a darle toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a darle toda la honra a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque percibimos lo mismo, hablamos el mismo idioma. Hablamos lo mismo, entendemos lo mismo, tenemos la misma guía. Es el Señor que está cayendo. Y cuando cae el Señor, hermano, nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón es tocado, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón recibe sanidad, nuestro corazón son arrancadas las tristezas, nuestro corazón es sanado. Porque hablamos un mismo idioma. Es la unidad de la fe y es la unidad del Espíritu. En estos 2 reinos que yo les mencionaba, hermanos, hay algo compacto. En la tierra no termina de haber algo compacto, justamente porque muchas veces el diablo se mete. Y yo ya les dije, no se va a meter donde están consumiendo droga, donde están todos borrachos, no, ahí ya está logrado lo que se quería lograr. ¿Dónde se va a meter? Donde haya un poquito de armonía. Che, acá nos tenemos que meter, Che, acá hay un poquito de lugar, nos metemos y empiezan. Por eso la iglesia tiene que estar muy firme en Dios, muy firme en Dios, para que nunca haya algo raro. Nunca haya algo raro. Lo raro hace daño. ¿Entiende? No hay el mismo. Tiene que haber ese espíritu. En cuanto no hay ese espíritu, se pierde algo. Se pierde algo. Aquella chiquita que yo les mencioné que se cayó de la escalera, hoy tiene 37 años, tiene una familia formada. ¡Qué maravilla! La mano de Dios. Que dijo, no es la hora de ella, no es la hora de ella. Hizo una travesía, se subió a una escalera caracol y de allí arriba se asustó y cayó. De cabeza, solo de cabeza. Puede que alguno de nosotros salga alguna travesía. El Señor no va a permitir que te pase lo peor. No va a permitir. Mandará a sus ángeles y mandará a algún pastor que te agarrará también ahí como diciendo... Pero siempre apuntemos al Señor. Siempre apuntemos a que el Señor pueda ser bendecido. Esto es lo que a la iglesia le tiene que interesar. Que el Señor sea bendecido. Que podamos ser perfeccionados. ¿Sabe? Cuando las Escrituras hablan, el apóstol Pablo habla de esa perfección, a todos nos mueve un poquito. Está el otro, el que dice, sí, somos perfectos, ya somos perfectos, entonces le podemos meter para adelante. No, para, que vamos camino a la perfección. Para eso el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para que nosotros podamos ser perfectos. Perfectos ante los ojos del Señor. Y la iglesia
en unidad, no de otra manera, hermanita, hermanito, no de otra manera, en unidad, como un cuerpo. Ponga así sus manitos, como un cuerpo, como un cuerpo. Qué lindo fue ver este tiempo, ahora que veo a mi hermana, durante 4 años, orando por una cuestión determinada. 4 años. Sin respuesta. Uno dice, ¿cuándo llegará la respuesta? No, la respuesta estaba del Señor. Uno dice, no, ¿cuándo tendremos la respuesta? No, la respuesta estaba. El Señor decía, esperen. Señor, te estamos pidiendo por esto. Está bien, esperen. Te estamos pidiendo por esto, Señor. Y uno puede zapatear y uno puede... Y se dice, esperen. Y después de 4 años el Señor dice, ahora. Hay cosas que nosotros no vamos a recibir de Dios en los tiempos que nosotros queremos. Porque el Señor es soberano. Y va a hacer y hace las cosas como Él las quiere hacer. Yo no le puedo enseñar a Dios. Vos no le podés enseñar a Dios. Pero las cosas en los tiempos de Dios siempre ocurren cuando Él quiere, cómo quiere, dónde quiere. Nosotros podemos patalear y decir, Señor, queremos un crecimiento en la iglesia. Y el Señor te dice, no me digas, ¿y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y con qué objetivo? Y tantas otras cosas le podemos pedir al Señor. Y el Señor nos va a dar lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Porque Él es Dios. Pero les insisto y termino, hay 2 reinos. Hay un reino que se quiere meter a toda costa en el reino del Señor. Quiere tironear. Venite que te arrastro, El otro reino es un reino firme, que nada lo va a mover. Es el reino de Dios, donde ahí están los ángeles, ahí están los arcángeles, ahí están los serafines, que están escuchando la orden del Señor. Y cuando el Señor da la orden, dice, se está cayendo aquella chiquita de 7 metros de altura, vayan a agarrarla. Y hace lo que tiene que hacer. Y dicen, allá está por pasar aquello otro, vayan ahí. Allá está por pasar aquello, pero aquello va a pasar, dijo Dios. Aquello va a pasar. Qué misterio. Misterios de Dios. Este es el Dios que alabamos. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios que en unidad, exaltamos, glorificamos, adoramos y obedecemos. Hermanos, así comenzamos el año. ¿Sabe cómo quiero yo comenzar el año? Glorificando el nombre de Dios. Pero ¿sabe cómo quiero comenzar el año? Estar atento a lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Hoy le escribía en un grupo de pastores de aquí.